Nada, yo estoy agradecidísima de la vida con ustedes. De hecho, este taller, el último que voy a dar en el año, realmente está dedicado a ustedes, está dedicado a todos los estudiantes de lingüística y literatura hispánica que nada, han tenido un año duro. Bueno, todos hemos tenido un año durísimo, pero por ser profesora de la Facultad de Filosofía y Humanidades y por saber bien ahí de fuente absolutamente directa lo que ha implicado eh, el tener clases en este contexto, el tener clases con internet, el tener el computador como fuente directa de lectura, eh, como de alguna manera entrar en otra forma, en otro espacio de, de aprendizaje. Sé que ha sido esto muy, muy complejo y le paso a agradecer públicamente a Pía este programa que se formó durante el primer semestre. Se los comento a todos los que no sean de la universidad, ni de la facultad ni de la carrera. Se organizaron estudiantes, sobre todo de últimos años, justamente para apoyar a mechones, a segundo año, a tercero y cuarto año, para apoyarse ellos mismos con todo lo que tiene que ver con este contexto. Y dentro de esto se generó esta dinámica, que es la de hacer talleres, ¿no? Talleres de esta característica. Entonces, claro, este taller que lo estoy grabando, realmente está pensado en la estructura de una clase que podría ser cualquier clase de una hora, y que nos va a servir para poder tener ahí algunos planteamientos, algunas ideas iniciales y generales de lo que se entiende por glotopolítica, ¿no? Que es una disciplina, eh, y dentro de la disciplina realmente es una metodología que nos ayuda muchísimo a entender eh, los fenómenos del lenguaje dentro de un contexto amplio, y viene a engrosar también nuestra relación con la lingüística, ¿no? Porque cuando estudiamos lingüística, claro, tenemos unos acercamientos generales, tenemos lingüística general, tenemos lingüística cultural, aprendemos gramática, aprendemos fonología, aprendemos sociolingüística, semántica, pragmática, análisis del discurso, historia de la lengua, filología, pensando en estas disciplinas generales que justamente ahora se están impartiendo para todo aquel que estudia literatura y lingüística en la facultad. eh, y luego, claro, uno se va ahí perfeccionando según lo que le guste, lo que le llame la atención, lo que le interese, lo que de alguna manera le implique un verdadero desafío. Y dentro de esta dinámica aparece la glotopolítica. Entonces, claro, la idea de este taller es justamente pensarlo como un acercamiento a esta disciplina. Primero que todo, eh, la glotopolítica se debe entender como parte de la sociolingüística. Justamente la sociolingüística, eh, como esta disciplina, ¿no? tan extensa, de tan largo aliento, que tanto nos sirve para partir conociendo, por ejemplo, nuestro propio estado de lengua. Justamente al incluir el contexto, al incluir todo lo que tiene que ver con los aspectos sociales a nivel de sociedad, y una serie de aditamentos que implican, ¿no? la comunidad, justamente la glotopolítica va a integrarse dentro de esta disciplina. ¿Dónde parte el concepto? Porque claro, pensar los estudios del lenguaje desde un punto de vista comunitario, social, ideológico, político, entre otros aspectos, estoy absolutamente generalizando, eh, claro, esto, si uno piensa,
se ha estado dando siempre. Quizás no tenemos la conciencia, no somos absolutamente, de alguna manera, objetivos respecto a esto, y de alguna forma, desde esos estudios de la BOP, ¿no? de las articulaciones, ¿no? de determinados grupos de hablantes en Nueva York, empezamos, ¿no? con una manera de detenernos y de analizar y de incorporar una serie de supuestos. Entonces, dentro de este contexto de la sociolingüística, Marcel Lessig, que es un sociolingüista francés, y Louis Guespin, o Guespin, que también es un lingüista francés, lo era, falleció ya. Marcel Lessig ya es nonagenario, está muy viejito. Guespin trabaja con análisis del discurso, ¿no? Formó parte de un grupo redactor de un diccionario de lingüística, pero bueno, fueron ellos, sobre todo Guespin, el año 1985, fueron ellos los que empezaron a hablar de glotopolítica dentro de la sociolingüística. De hecho, ustedes pueden encontrar el ensayo de ellos de 1986 en internet. Está en francés, eso sí. Pour la glotopolitique, ¿no? O sea, hacia una glotopolítica, en donde explican de qué manera van a trabajar, desde qué punto de vista se va a analizar el lenguaje. Y uno también tiene que pensar, ahora cuando estaba preparando la clase, fíjense que estaba pensando en el contexto, Francia, años 80, ¿por qué? ¿Por qué surge allí, justamente dentro del espacio de la sociolingüística, el insistir en todo lo que implique los estudios de lingüística en relación con la política? Pero ojo, que ellos también empiezan a hacer una distinción. Por ejemplo, que la política lingüística, que es una disciplina de lingüística aplicada de larga data, a lo largo del siglo XX, sería otra cosa, porque uno podría decir, pero bueno, ¿podemos hablar de política lingüística o estamos hablando de otra cosa? Para que sepan, la política lingüística justamente son todas estas implementaciones, son todos estos instrumentos, estas metodologías que se aplican por lo general, no es que sea solamente allí, pero por lo general con lenguas minorizadas. Y esto empieza a suceder sobre todo con el desarrollo, por ejemplo, de la socialdemocracia en países europeos, los renacimientos de lenguas relegadas, marginadas, que durante momentos sobre todo de totalitarismo, incluso se les prohibió usarlas a las comunidades de hablantes. Entonces, claro, por una serie de instancias que tienen que ver justamente con lo político y con lo comunitario, empieza sobre todo en los 70s a haber una suerte de renacimiento, de reivindicación de estas lenguas minoritarias, ¿no? Y allí es donde sobre todo vemos la política lingüística. Bueno, esto sería otro tema para otro taller, porque también es interesantísimo. En parte yo lo toco, pero muy en parte, porque siempre me traiciona las movilizaciones del primer semestre. Lo veo en el curso de lingüística románica, sobre todo con las lenguas regionales, ¿no? Es decir, con las lenguas que no tienen Estado, porque allí se aplica directamente la política lingüística, pero también aplicamos la política lingüística en, qué sé yo, en educación, en alfabetización, en lectoescritura de determinadas características, es decir, es un espacio amplio. Pero, insisto, la glotopolítica va por otra vía. Y justamente los autores tocan en este ensayo esta distinción. Mucha gente que no sabe de glotopolítica siempre se pregunta, ¿pero gloto qué? De hecho, cuando organizamos un curso de verano este enero de glotopolítica, la primera semana de enero estuvimos toda una semana, estuvimos 5 días trabajando y reflexionando justamente con la relación de la glotopolítica y el estallido social y otros movimientos, ¿no? Latinoamericanos,
justamente mucha gente me preguntaba qué era glotopolítica y que asociaban lo de gloto con comer, con glotón. Pero ojo que glotopolítica, ese elemento gloto, tiene que ver justamente con lengua, pero en un contexto mucho más amplio. Y por eso también cito literalmente a los autores para que podamos detectar por qué eligieron gloto y no eligieron algo que tenga que ver con la lingüística, algo que tenga que ver con el habla, algo que tenga que ver con la lengua, algo que tenga que ver con el idioma, algo que tenga que ver con el discurso. Lo que hicieron los autores fue seleccionar una suerte de hiperónimo. Y ese hiperónimo es justamente este elemento griego, que tiene que ver con la lengua gloto. Entonces, claro, ¿qué decían los autores en este ensayo de 1986? Que gloto tiene la ventaja de neutralizar, sin expresarse en relación a ella, la oposición entre lengua y habla. Ustedes saben, y bien saben, sobre todo los que han estudiado lingüística general, lingüística estructural, han leído el curso de lingüística general, ¿no? Con los apuntes de las últimas clases de SACIR, saben lo que ha generado esta oposición lengua y habla, ¿no? A tal punto que tiempo después un autor incluyó normas para hacer una distinción. Y ya luego, en el último tiempo, cuando se descubrieron los apuntes de SACIR, se descubrió que nunca SACIR terminó su curso señalando la preeminencia de la lengua por sobre el habla. Bueno, ha habido ahí todas unas disputas interesantísimas en las que no voy a entrar ahora, pero quiero de alguna manera insistir en esto como pie de página para que vean lo complejo que es utilizar esta dicotomía a favor de uno de los dos elementos, lengua o habla. Entonces, para evitarse todos estos problemas, glotopolítica, y acá viene la definición, designa los diferentes enfoques de una sociedad acerca de la acción sobre el lenguaje, sea esto consciente o no. Puede referirse a la lengua, cuando la sociedad legisla, por ejemplo, respecto del estatuto de distintas lenguas en contacto, al habla, cuando se reprime uno u otro empleo, al discurso, cuando la escuela privilegia en los exámenes la producción de un determinado tipo de texto por sobre otro. Vean ustedes todo lo amplio. O sea, acá, ¿qué estamos tocando? Estamos tocando lengua, estamos tocando habla, estamos tocando discurso, estamos también tocando lo que hacía referencia brevemente hace un rato atrás, las políticas lingüísticas, ¿no? Todo esto, de alguna manera, engloba la glotopolítica. Entonces, claro, ¿qué dicen los autores? Glotopolítica es un término necesario para englobar todos los hechos del lenguaje en los que la acción de la sociedad reviste la forma de lo político. Bueno, acá, ahora que lo pienso, fíjense, no me detuve en ello analíticamente y tendría que haber sido un punto importante. Porque ¿qué es lo político? ¿No? ¿Qué es lo político? ¿Qué entendemos por político? Que va mucho más allá de lo que entendemos por política hoy por hoy, ¿no? Y eso de alguna manera yo siempre lo pongo como ejemplo en relación con nuestra escasa educación cívica hoy por hoy, ¿no? Que hace que algunas veces nos confundamos, no entendamos ciertos conceptos, pero bueno, o sea, acá yo no estoy culpando a nadie, se nos quitó la educación cívica del colegio y luego también cómo se enseñaba la educación cívica, o sea, eso de alguna manera también es relevante y dejo ahí lo político para que ustedes lo reflexionen, pero como un concepto ya no de lengua, sino como un concepto filosófico para que lo reflexionen. Pero vean entonces el espacio inmenso que toma la glotopolítica. Pero no contentos con esto, la glotopolítica de alguna manera deviene en dos grandes praxis o dos grandes modus operandi que tenemos que tener siempre presentes cuando mencionemos glotopolítica. O sea, puede ser usada la glotopolítica con dos fines, tanto para las prácticas lingüísticas
podemos encontrar un acto glotopolítico. Nosotros, por ejemplo, podemos decidir escribir de cierta manera, utilizar tal palabra, en conjunto con una comunidad, hablar de determinada forma, utilizar tal terminación morfológica, dejar de utilizar una palabra en pos de otra. Todos esos son actos glotopolíticos. También son actos glotopolíticos eh, todo tipo de acciones discursivas, ¿no? Que podamos ir encontrando en el espacio. Por ejemplo, volviendo a este curso de verano que fue tan entretenido, tan interesante, algunos dimos clase, pero también eh, organizamos mesas redondas por las tardes, ¿no? Por ejemplo, una de las clases la hizo Guillermo Soto, que es uno de nuestros profesores de análisis del discurso, ¿no? Bueno, hace también psicolingüística, pero también da análisis del discurso. Y lo que él hizo fue justamente trabajar en actos glotopolíticos en relación con la protesta en la calle, discursos en la calle, grafitis o acciones de arte, ¿no? Y en eso se basó, ¿no? En prácticas lingüísticas glotopolíticas. Pero si pensamos más allá e incluimos la semiótica dentro de esto, por ejemplo, tuvimos una mesa redonda maravillosa en donde invitamos a profesores de teoría e historia del arte de nuestra universidad. Y justamente ellas analizaron prácticas de tipo semiótico, altamente glotopolíticas. Eso entonces es una manera. Pero luego, la otra vía, la otra manera de entender glotopolítica es el análisis que nosotros podemos hacer de estas prácticas. Estudios, ensayos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo entré en contacto con esta disciplina, que fue en agosto del 2008, me acuerdo perfecto, era un congreso de Alfal en Montevideo, eh, yo llegué con una comunicación eh, acerca del tema de una tesis de máster que estaba terminando en ese momento, en donde estaba trabajando con los prólogos de los diccionarios publicados en Chile. Estuve mucho tiempo trabajando con prólogos de diccionario y luego ya quedé aburrida de los prólogos de los diccionarios. Pero justamente piensen que un prólogo de un diccionario, sobre todo estos diccionarios del 19 o del comienzo del 20, en donde un autor da cuenta de por qué redactó este diccionario y por lo general da cuenta en ese prólogo o en esos preliminares de su actitud ante la lengua, de la concepción que tienen de la lengua, si algo es correcto o es incorrecto, ¿no? Todo ello es en sí un acto glotopolítico. Redactar un diccionario es un acto glotopolítico. Definir de determinada manera es un acto glotopolítico. Pero lo que yo hago justamente en ese análisis es hacer también glotopolítica, pero desde el otro punto de vista, ¿no? Entonces tenemos estas dos vías. Acá algunos ejemplos. Esto es un buen acto glotopolítico. O sea, eh, alguien que de alguna manera lo que está haciendo es protestar, dentro de la protesta que hace uso del graffiti, donde en las calles de Santiago de Chile, durante el estallido social, protesta con un discurso, y es un discurso maravilloso, ¿no? Que es esta reflexión. Esto, el que hizo el graffiti, es un acto glotopolítico, ¿no? Está utilizando el discurso para una protesta. Pero luego puedo venir yo, o el que sea, ustedes, al que le interese hacer análisis del discurso, y analizar esto. Lo mismo, algo como esto, ¿no? De que acá tenemos una serie de elementos que nos ayudan, ¿no? Justicia por los caídos, ¿no? Hay no volveremos a ser los mismos. Vean ustedes cómo se utiliza el lenguaje inclusivo en tanto lo genérico, ¿no?
la elección del grafema para lo genérico, una protesta altamente semiótica en relación con las mutilaciones que seguimos viviendo, ¿no? El clásico ACAF, todos estos son elementos que desde un punto de vista semiótico los podemos entender como actos glotopolíticos. Pero luego podemos analizar desde un punto de vista lingüístico, desde un punto de vista eh, sociológico, filosófico, de análisis crítico del discurso, etcétera, etcétera. Y en ello, por ejemplo, apareció el año 2017, hace 3 años atrás, el Anuario de Glotopolítica, ¿no? Eh, idea de José del Valle, que es uno de los ideólogos de glotopolítica en lengua española más importantes que hay. Entonces, este es un buen ejemplo de un producto, ¿no? de análisis dentro de la glotopolítica. Como les comentaba, en ese agosto del año 2008, cuando fui a al FAL, claro, yo iba con esos análisis de prólogos de diccionario, unos análisis absolutamente impresionistas. En ese momento yo no sabía de la historiografía lingüística, claro que tenía nociones e información de análisis crítico del discurso, pero no desde un punto de vista histórico, justamente para esa comunicación de lo que eché mano fue del análisis crítico del discurso, pero en objetos históricos, y me tocó compartir mesa en ese momento con Daniela Lauría, que es otra de las grandes en glotopolítica y también otras de las que dio clase este verano, en esta escuela de verano que dimos. Y Daniela Lauría es de la Escuela de Análisis Crítico del Discurso de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y el cerebro, por así decirlo, ¿no? La directora de la Escuela de Análisis Crítico del Discurso es justamente esta mujer que ustedes ven aquí, Elvira Narvaja de Arnoux, ¿no? Una grande. Eh, ella justamente atrae la glotopolítica para el análisis crítico del discurso en la Argentina. Eh, y trabaja con diferentes tipos de lineamientos, de momentos históricos, de aspectos, ¿no? Y justamente Daniela, su discípula, estaba haciendo lo mismo que yo, también estaba analizando prólogos de diccionarios en ese preciso momento. Y lo que hizo ella fue aplicar la glotopolítica. Entonces fue estupendo. ¿Por qué? Porque si yo me entero, ¿no? de esta disciplina y aporto una serie de información relevantísima para mi investigación. Y acá tenemos entonces a esta grande, que también es interesantísimo. Elvira Narvaja Arnoux, como buena maestra de la vieja escuela, no estaba para nada interesada, no tenía cabeza tampoco, en redactar una tesis doctoral. Estuvo muchísimo tiempo, no sé exactamente la cocina de esta tesis, solo sé que fue muchísimo tiempo en el que ella trabajó e investigó en la construcción del concepto de Estado de Chile e hizo un estudio glotopolítico estupendo y al final, en determinado momento, yo creo que quizás la universidad se lo pidió por una serie de premuras, le dicen, doctórate con esto, y publicó ese libro. Les digo porque así se van generando los vasos comunicantes, para que vean. Yo a la Daniela la conocía por un máster que hice en España y que ella también hizo, y trabajábamos como lexicógrafas, pero luego nos une el análisis histórico del discurso, pero en este caso ella tenía esta formación glotopolítica. ¿Por qué les comento estos detalles? Y esto pensando sobre todo en mis alumnos. Porque muchas veces cuando uno ya sigue la senda de la investigación y te interesa la vía de la investigación, el estudiar un máster, un doctorado, muchas veces, por las razones que sean, nos quedamos en casa, por así decirlo, es decir, nos quedamos en la misma universidad, nos puede resultar más práctico, hay cercanía con nuestras familias, etcétera, etcétera.
también por una afinidad intelectual con determinadas escuelas, determinados profesores, determinadas temáticas. Por ejemplo, si nos interesa el español de Chile, el mejor lugar para estudiarlo, lo más probable es que sea aquí o no. A eso voy. Muchas veces el salir, por ejemplo, en la instancia de un congreso es fundamental. Yo siempre soy una gran defensora de los congresos. Bueno, ahora los tenemos virtuales porque no nos podemos desplazar, pero es el mejor momento para conocer otras escuelas, otras visiones, otras lecturas. Es muy sano también, porque muchas veces nosotros nos quedamos, y con esto no estoy criticando para nada, sino que estoy dando un estado de la cuestión, del que yo también fui partícipe, formé parte, y es que nos quedamos con las líneas teóricas, con las lecturas de nuestros profesores, nuestros maestros. Nos formamos en, qué sé yo, en teoría literaria, nos formamos en teoría del teatro, nos formamos en gramática, nos formamos en, qué sé yo, en historia de la lengua, por dar mi propio ejemplo, yo como profe de historia de la lengua, y pensamos que todo lo que allí estudiamos y lo que leemos es lo que hay. También eso tiene que ver con la juventud y con la falta de tiempo. Ahora mismo estamos todos cortísimos de tiempo tratando de cerrar el semestre y no hay tiempo como para mirar más allá. Pero ¿qué pasa? Nos quedamos con esas lecturas, nos quedamos con esos conceptos, pero siempre hay mucho más afuera, ¿no? Entonces, esa es la idea de generar estos vasos comunicantes. Y para mí, y por eso siempre doy como ejemplo este congreso, bueno, yo mientras podía y tenía el tiempo, aproveché de ir a cuánto congreso había. Era la clásica colega con congresitis, por lo mismo, porque a veces un congreso podía tocar un mismo tema, pero bastaba que algún colega de alguna universidad o determinada escuela tocara un tema, tocara un concepto, tocara una lectura que yo no conocía y viene a engrosar mi conocimiento y mi investigación. Entonces, justamente les estoy contando esto para también presentarles cuál fue mi historia con la glotopolítica, que fue así, quedé en contacto con Daniela Lauría, con este contacto ya a nivel de lo que estábamos haciendo con los prólogos, y luego nos enteramos que había otra colega en Cuba haciendo lo mismo. Había otro colega en Perú, pero que en ese momento se estaba doctorando en Alemania, haciendo lo mismo, y empiezas a generar estas redes. Y bueno, y yo misma, ¿no? Que tengo a mi colega que trabajamos en cosas bastante similares, que es Darío Rojas, que también estaba haciendo lo mismo. Entonces, claro, la idea es empezar a compartir, a conocer la gente que tiene de alguna manera empatía por eh, algunos aspectos. Y vean ustedes acá, hay dos cosas. Y perdonen que sea tan pedagógica porque lo estoy pensando como una clase, y como una clase que también tiene algo de metodología de la investigación, que es tan necesaria, ¿no? Y uno nunca termina de estudiarla. Y que luego, pobrecita mía, están atacadas. Siempre hay unos memes de la gente durmiendo en clases de metodología de la investigación, siendo que están interesante. Pero vean ustedes, por un lado estaba mi objeto de estudio, que tiene que ver con archivo, entendiendo los diccionarios, sobre todo publicados en el 19, principios del 20, como material de archivo, algunos de ellos absolutamente olvidados, otros bastante estudiados, pero justamente ese era de alguna manera mi archivo, mi objeto de estudio. Y por otro lado está toda la metodología que yo pueda aplicar a mi objeto de estudio, ¿no? Entonces se viene a engrosar lo que trabajaba la Elvira Narvaja Arnú, que es entonces, dentro de la tradición hispánica, quien trae la glotopolítica. Vean ustedes, ya estaba de 1985, Yespan, 1985-1986, con Marchellesi, y Elvira Narvaja Arnú lo traslada, ¿no?, a la tradición hispánica, y ella propone también, ¿no?, su definición de lo que es glotopolítica, estudio que aborda las posiciones e intervenciones
sobre el lenguaje en relación con las transformaciones sociohistóricas más generales. Vean ustedes todo el paño que hay que cortar con esta definición. Por un lado, tenemos las posiciones que hay sobre el lenguaje. Y en esto hay mucho de actitud, ¿no? Las actitudes lingüísticas que justamente Darío Rojas estudia tanto. Las intervenciones que ha habido sobre el lenguaje. Y pensemos, por lo general las intervenciones más emblemáticas son las hegemónicas. Son las que de alguna manera establece una élite que va de la mano con el Estado, ¿no? Con determinadas políticas, qué sé yo, que tienen que ver con la educación. Por lo general, las intervenciones sobre el lenguaje se dan en la formación, en la educación, pero también se pueden dar en la textualización, cómo escribes, de qué manera escribes, ¿no? Y vean ustedes, posiciones e intervenciones en relación con las transformaciones sociohistóricas. Y acá hay un cruce justamente con lo que tiene que ver con el contexto, con lo que tiene que ver con la historia, con lo que tiene que ver, por ejemplo, con la historia social, que de hecho es la manera en que yo abordo la enseñanza hoy por hoy de historia de la lengua, ¿no? Que es interesantísimo pensar justamente la historia de la lengua española desde esta perspectiva. También la lingüística románica, entenderla desde esta perspectiva. Obviamente que es algo de largo aliento y eterno y que se requiere también de mucha tradición discursiva, y eso en un curso que se piensa para 16 semanas, si es que tenemos las 16 semanas lectivas que por lo general no son así, bueno, idealmente son 18 semanas en un curso. No las tenemos 16 por lo general porque a veces tenemos movilizaciones, o hoy por hoy se están implementando medidas para la salud mental, para que los estudiantes descansen, estudien. Entonces no siempre tenemos esas 16 semanas o esas 18 semanas de clase. Pero luego esa es la idea, ¿no? Estudiar la lengua desde esta perspectiva. Pero no solamente la lengua, insisto, puede ser el discurso, puede ser el habla, ¿no? Pueden ser una serie de actividades de corte semiótico, ¿no? Entonces vamos, ¿cuál clase? ¿Cuál clase de la U? Vamos a ir puliendo más lo que se entiende por glotopolítica para que quede claro hacia qué va, porque así como lo hemos visto hasta ahora es muy amplio también. Entonces, la glotopolítica estudia y analiza, obviamente, la incidencia de procesos históricos, procesos culturales, procesos políticos, procesos económicos en el ámbito del lenguaje, con los tipos de acción que se generan en estos procesos, así como el papel de las lenguas en la construcción de identidades. Bueno, acá hay mucha información también en un solo párrafo, pero ¿qué es lo relevante en todo esto? La importancia del contexto, pensando el contexto en un amplio sentido, un contexto en donde incide obviamente lo histórico, lo social, lo económico, lo cultural, y todo ello en el ámbito del lenguaje. Entonces vean que se puede entender, se puede estudiar el lenguaje desde este punto de vista. Pero luego, también, ya pensándolo, por ejemplo, que lo veíamos en el taller anterior, lo que tiene que ver con la construcción del Estado moderno, la conformación del Estado moderno, cómo, de alguna manera, el Estado moderno, pensándolo desde esta perspectiva weberiana, pero también pensándolo desde la línea, por ejemplo, de Anthony Giddens, ¿no? En donde la información es fundamental. Y la información es lenguaje, la información es texto, ¿no? La información es lengua. Por lo tanto, determinar dentro de un Estado qué lengua se va a hablar. Y estandarizar, generar ese proceso estandarizador con esa lengua.
Pero vean ustedes cómo dentro de una comunidad lingüística podemos establecer identidades desde esa línea, pero también podemos establecer las identidades dentro de una comunidad propiamente tal, ¿no? Lo que veíamos también en el taller anterior, lo que se entiende por nación cultural, que es lo que viene de abajo. ¿Cómo me defino? ¿Cómo hablo yo? ¿No? ¿Cómo me caracterizo? ¿Qué voces uso? ¿Qué palabras uso? ¿No? ¿Qué frases uso? Y por otro lado, la glotopolítica se centra en el estudio de las prácticas sobre el lenguaje, actitudes sobre el lenguaje y reflexiones sobre el lenguaje, sea en instituciones oficiales o no oficiales. Entonces esto también es súper relevante. Si yo, por ejemplo, en mi caso, me he dedicado a estudiar los diccionarios que se han publicado en Chile, es fundamental que determine quiénes son los autores de estos diccionarios, cuáles son las entidades que redactaron estos diccionarios. Y por lo general siempre termino en espacios institucionales, ¿no? Siempre. Siempre el autor de un diccionario, por ejemplo, en la realidad chilena, eh, pensando en el siglo XIX y parte del siglo XX, suelen ser intelectuales, ¿no? De una élite, intelectuales que también son políticos, intelectuales que son políticos y han sido diputados, por ejemplo, intelectuales de élite que han sido profesores de la Universidad de Chile, intelectuales que han sido sacerdotes, que han tenido una relevancia fundamental en, por ejemplo, la historia de la Iglesia en Chile, que ha sido un espacio de muchísimo poder en todo lo que tiene que ver con lo cultural, lo educacional y también lo político. Entonces, claro, si ya empiezas a ver el producto, el diccionario, con todo este contexto, ya empiezas a entender este objeto, el diccionario, desde otra perspectiva. Pero esto ustedes piénsenlo con cualquier objeto que les interesara estudiar. Obviamente que se va a dar esta dinámica, donde va a ser fundamental, ¿no? Estudiar desde este tipo de instancia, de espacio. Eh, Luego, ahí estaba viendo el chat, que estaba viendo que me estaban diciendo, sí, la escuela fue súper interesante. De hecho, queríamos con José del Valle hacer una segunda versión este verano, pero claro, dado el contexto, dado el año de Zoom, eh, a mí en rigor me fue imposible, ¿no? A mí me tocó organizarla y no, de hecho, a duras penas tengo tiempo ahora para mis deberes como profe, ¿no? Y mis labores administrativas, como para organizar una escuela, pero de seguro que se viene la versión 2022 en el verano, ¿no? Con más cosas para que... Sí, oye, pero le hubiera encantado, Pía, escribirle a José, porque José en este momento está en Chile, ¿no? Huyó de Nueva York, eh, porque justamente es tremendo, o sea, es tremendo vivir la pandemia en grandes ciudades. Nuestra ciudad, Santiago de Chile, también es una grande ciudad, pero piensen lo que es vivir la pandemia en Manhattan. ¡Qué horror! Entonces huyó de Manhattan y está en Santiago de Chile. Y yo a su vez huí de Santiago de Chile porque encuentro que vivir la pandemia ahí también es tremendo y me vino a un pueblo perdido en Irlanda. Entonces, ahí cada uno lo hace, lotopolítica, claro, y folclore. Es que pinta mucho, Ibaín, pinta mucho, o sea, está muy, muy relacionado. Sobre todo, pienso yo, en la instancia no oficial, ¿no? Más que en la oficial, dentro del folclore. Otro punto importante dentro del estudio aplicando la visión glotopolítica son las temporalidades. Como ven, mi objeto eran los diccionarios del 19,
Pero, por ejemplo, la última publicación glotopolítica que va a aparecer ahora dentro de estos días, que justamente la dirigió José del Valle con Daniela Lauría y Darío Rojas también, y alguien más que ahora se me va, a mí me tocó aportar con un estudio glotopolítico del diccionario de Covarrubias, que es del 17, ¿no? O sea, las temporalidades varían. Puede estudiarse en épocas, la glotopolítica en acontecimientos concretos, por ejemplo, una revuelta, una revolución, el cambio de una constitución, un gobierno. Por ejemplo, Elvira Narvaja no estuvo años de años. De hecho, un congreso que yo fui, que organizaron ellos en el 2010, si mal no me acuerdo, estaban en ello todavía, que es estudiar desde un punto de vista glotopolítico el peronismo. Imagínense qué cosa más interesante, con lo complejo que es el peronismo. O en las conformaciones de los estados nacionales, ¿no? Que es lo que me tocó hacer a mí en parte en mi tesis doctoral. Entonces, claro, uno puede ahí fijarse en muchísimos momentos. Justamente, Camila, en la uva. Asimismo, como les comentaba, el material con el que se puede trabajar es absolutamente variado. Pueden ser materiales de archivo histórico, pueden ser debates acerca de la lengua, polémicas. José del Valle es experto en esto, polémicas que a veces José del Valle y Diego Ventiveña lo hacen muchísimo, las polémicas que se dan a partir de lo que sucede con la RAE, ¿no? Cuando se decide normar respecto a algo, la Fundeu también, cuando se decide, no sé, qué sé yo, redactar un glosario del léxico del COVID, o reflexiones, qué sé yo, de Pérez Reverte, la tercera del diario ABC, que es un clásico, o de Vargas Llosa. Ahora, de hecho, ayer yo creo que José publicó una reflexión en torno a una polémica por algo que escribió Vargas Llosa. Memorias, literatura, textos normativos, entre tanta cosa, ¿no? O sea, la textualidad en esto es infinita. Ojo, siempre y cuando intervengan en el espacio de las lenguas. Insisto, consciente o inconsciente. ¿Eh? Por ejemplo, cuando yo decido escribir de determinada manera o utilizar en un espacio por lo general usual dentro de la distancia comunicativa, como puede ser la literatura, pero decido utilizar un determinado registro, eso es un acto glotopolítico. Lo interesante es cuando son no conscientes, ¿no? Pero esa es la idea, que intervengan en el espacio de la lengua, esté la lengua ahí metida. Entonces ahí están también las herramientas lingüísticas. Cuando hablo de herramientas lingüísticas, utilizo este concepto desde el punto de vista de la escuela de ideas lingüísticas de Campinas, en Brasil. La Universidad de Campinas tiene una escuela interesantísima que justamente trabajan con historia de las ideas lingüísticas y con análisis histórico del discurso de gramáticas, ortografías, diccionarios, libros de texto, entre otros, de el portugués de Brasil. Ahí está Eni de Orlandi, ¿no? Que es la cabeza visible, que también se cruza, o sea, todos estos vasos comunicantes. Entonces Campinas también estaba hermanada con la UBA y con la Elvira, justamente porque estaban trabajando con lo mismo. Ahora lo interesante de Campinas es que Campinas se fijaba en la tradición francesa, en el laboratorio de las ideas lingüísticas, que ya no es glotopolítica, es ideas lingüísticas e ideología lingüística con UGU, pero van por la misma senda, ¿no? Es como de alguna manera nos imaginamos que es una mega disciplina en donde se encuentran todos estos compartimentos, es como una mega, por así decirlo, carretera, ¿no? Con todos estos caminos, pero que conducen a lo mismo. Entonces, claro, la escuela de Campinas
siguiendo al laboratorio de ideas lingüísticas de Hugo en la Universidad de París, entienden a todos estos textos, diccionarios, gramáticas, ortografías, como herramientas lingüísticas. Se entienden como discursos, ojo, y se entienden como herramientas lingüísticas, que son altamente reguladoras, como gramáticas, diccionarios, retóricas, textos didácticos, etcétera, etcétera. Y ahí justamente, vean ustedes, yo que estaba solita mi alma, con mis prólogos de diccionario y leyendo los diccionarios, me encuentro con esta línea, ¿no? Que de alguna manera cayó perfecto en mi quehacer. O sea, por un lado, ese congreso que les cuento yo, fue una suerte de serendipia para mi quehacer. Y por otro lado, también fue fundamental al año siguiente ¿fue al año siguiente o no? Sí, al año siguiente de este congreso, pero ya no en Montevideo. Esto ya fue en Italia, en Forlì. Encontrarme con la gente que trabaja con historiografía lingüística. Yo no tenía idea. ¿Y por qué yo no tenía idea? Y vuelvo a nuestra realidad, ¿no? Mis narratarios, y en este momento mis narratarios son sobre todo los alumnos. Cuando uno viene de una formación en un pregrado y en un posgrado, en que de alguna manera hay una serie de paradigmas, como les decía, el paradigma lingüística estructural. En mi época era eso, introducción a la lingüística, lingüística estructural, lingüística generativa, morfosintaxis 1, morfosintaxis 2, morfosintaxis 3, etnolingüística, psicolingüística, lingüística románica, historia de la lengua 1, historia de la lengua 2, semántica y pragmática, sociolingüística, que no sé si ya la dije, uno, pero porque se está formando, cree que esa es la vida de la lingüística. Eso es. Hay fonología, a mí me salté fonología, con todo lo que me gusta. Eso es la lingüística. Luego yo hice un primer máster en la Chile también. Y se repetían, ¿no? Gramática, fonología, pero para bien, porque siempre es bueno revisitar las materias, ¿no? Con los mismos profes, entonces era una maravilla porque eran profes que yo admiraba y seguía mucho. Se sumaban algunas disciplinas que no estaban en pregrado, como dialectología, ¿no? Bueno, análisis del discurso, que yo lo tuve en pregrado, pero en la línea de literatura, de teoría literaria. Pero claro, uno piensa que ese es el universo. ¿Por qué? Porque no sales de ese mundo. Entonces, claro, cuando me encontré que había una disciplina maravillosa que empezó a implementarse sobre todo en la Universidad de Salamanca en los 90, con Pepe Gómez Asensio. Pepe Gómez Asensio es como el padre, así como la Elvira Narvaja de Arnú de la glotopolítica, la tradición hispánica lo es Pepe eh, Gómez Asensio con la historiografía lingüística. Y se destapó, ¿no? Ahí un torrente maravilloso, y hay unas escuelas interesantísimas en Córdoba, en Granada, en Sevilla, Salamanca misma, obviamente, que está absolutamente consolidada, tiene su asociación, tiene su revista. ¿Se fijan? Entonces, todo esto se genera cuando empezamos a mirar hacia afuera y empezar a conectarnos. Y hoy por hoy, con la magia de las redes sociales y con espacio, por ejemplo, con Facebook, el primer semestre, que tenía un poco más de tiempo, ya el segundo semestre colapsé, abrí lugares, ¿no? De lingüística románica, de historia de historia de la lengua en América, y empiezo a tener contactos con gente de diferentes lados, ¿no? Que tienen para aportar, tienen para opinar, para debatir. Y eso es lo interesante, que uno de alguna manera se internacionalice. Entonces, volviendo al tema mío, yo cómo apliqué la glotopolítica en ese primer momento, a partir del 2008, y que luego, claro, lo alimenté en mi tesis de máster, pero de una manera muy, muy preliminar, porque ya estaba prácticamente terminando la tesis de máster, pero después de eso empecé a publicar algunas cositas, ¿no? Muy, pero muy generales, justamente pensando en Hispanoamérica, en el siglo XIX,
en diccionarios, ¿no? Eso fue esa fue la dinámica. Entonces, ¿Cómo apliqué la glotopolítica? Sobre todo, en este primer momento, con las lecturas de prólogo, pero ya luego cuando estaba con mi tesis doctoral, que la empecé en diciembre del 2011, 9 años ya de eso, ya era empezar a leer también el diccionario, el cuerpo del diccionario, las definiciones, los artículos lexicográficos, qué palabras se incluían en un diccionario, qué palabras no se incluían de qué manera, cómo se definían, ¿no? Había mucha subjetividad. Entonces, claro, empecé a leer los diccionarios desde esa dinámica. Entonces, en un primer momento, ¿qué me interesaba con los prólogos? Las reflexiones relacionadas con un ideal de lengua ejemplar, que en el caso de la tradición nuestra, como les comentaba en el taller anterior, es el español que norma la Real Academia Española, ¿no? O de temáticas recurrentes dentro de los procesos codificadores. Cuando hablo de proceso codificador, que algo de esto también toqué en el taller anterior, tiene que ver dentro de la dinámica de la estandarización con la redacción de diccionarios, de gramáticas, de ortografías, ¿no? Entonces, claro, temáticas recurrentes dentro de estos procesos codificadores en los estados-nación en Latinoamérica se iban repitiendo, porque lo que empecé a hacer para mi tesis doctoral ya no fue solamente remitirme a los diccionarios de Chile, sino que empecé a hacer toda una investigación con la publicación en Hispanoamérica, en México, en Cuba, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Uruguay, en Argentina, en Paraguay, en todos los países. Y claro, luego había países que la producción era bastante tardía, justamente como en Paraguay, o como en varios países de Centroamérica, bueno, Guatemala también, Honduras. Eh, entonces, claro, se me abrió un mundo en donde empecé a leer todos estos prólogos y comparar lo que decían los autores. Entonces los autores se repetían en su mayoría. Todos reflexionaban en torno al ideal de lengua, que era el de la Real Academia Española. Era interesante porque estábamos hablando de momentos justo después de la independencia. Temor, por ejemplo, que si no seguíamos el amén de la Real Academia Española, podía darse una fragmentación lingüística, como la que ocurrió con el latín después del ocaso del Imperio Romano. Actitudes que coincidían con préstamos lingüísticos, por ejemplo, lo que sucedía con el francés en el siglo XIX, por lo general una actitud negativa, con neologismos, sobre todo con voces formadas en Hispanoamérica de conformación netamente hispánica o patrimonial, como se le dice, ¿no? Pero que por ser formadas en Hispanoamérica y no encontrarse en el diccionario de la Real Academia Española, había una determinada posición o actitud, por lo general negativa. O luego, muchos de estos diccionarios, por ejemplo, tenían una actitud absolutamente servil a la Real Academia Española. Y el diccionario completo estaba redactado con un narratario. Es la segunda vez que hablo de narratario. Acá estoy utilizando narratario con la idea de el destinatario ideal, ¿no? Cuando yo estoy ahí, porque uno puede estar hablando y te puede estar escuchando cualquiera, tu abuela, tu mamá, tu tía, tu pololo, un amigo, pero a veces uno está hablando pensando en un destinatario. En este caso estoy pensando en los destinatarios, los estudiantes de, de mi carrera, ¿no? Pero luego pueden ser también ex estudiantes, etcétera, etcétera. Ese es el concepto de narratario que ustedes lo deben haber estudiado en teoría literaria. Pero bueno, la mayoría de estos diccionarios veían al diccionario de la Real Academia Española como el destinatario ideal. Y redactaban sus diccionarios estos autores siempre pensando en el diccionario de la Real Academia Española, como lo que hay y no hay en el diccionario de la Real Academia Española. Y por lo general,
si no está en el diccionario de la Real Academia Española, esta palabra que yo encuentro tantas veces escrita y la escucho tanto en mi comunidad lingüística, no puede ir. ¿Por qué? Porque no existe. ¿Y por qué no existe? Porque no está en el diccionario de la Real Academia Española. O, en otros casos, una actitud más bien constructiva en el sentido de no está en el diccionario de la Real Academia Española, pero tendría que estar, porque es una palabra que se necesita por tal o cual razón, ¿no? Bueno, todo esto se ve mucho en lexicología, sobre todo en lexicología histórica. Entonces, claro, eran aspectos interesantísimos para mi estudio. Pero a eso le sumo, porque en esto del quehacer y del estudio, de la investigación, no hay nada más nefasto que quedarse con una sola disciplina o casarse con una disciplina, que a veces yo escucho, no, yo soy, no sé, soy funcionalista, o soy generativista, o soy, qué sé yo, me dedico a la sociolingüística solo. Y no, uno de alguna manera lo que tiene que hacer es ir sumando aspectos, ¿no? Sumando disciplinas, sumando visiones para enriquecer tu objeto de estudio. Entonces, ¿qué sucede? Que ya con esta visión glotopolítica, que de alguna manera te puede ayudar a trabajar en un análisis, en una investigación, en el caso mío, trabajar con estos diccionarios publicados en Hispanoamérica, le sumé el análisis histórico del discurso. Como les comentaba hace un rato atrás, yo conocía el análisis del discurso, pero el análisis histórico del discurso justamente te viene a complementar este estado de la cuestión en relación con una producción textual en determinado momento. Y vean, acá tomo una cita que está en un texto de José del Valle, que él cita a un par de autores, en donde dice: el discurso es el uso del lenguaje en relación con formaciones culturales, políticas y sociales. Es el lenguaje que refleja un orden social, pero también lenguaje que da forma al orden social y a la interacción entre el individuo y la sociedad. Vean ustedes entonces que es de perogrullo, por así decirlo, incluir el discurso a la visión glotopolítica, justamente por cómo se entiende el discurso, ¿no? El discurso no se le puede entender solamente como la sentencia sola o la gramática del texto, como se le conoce. Para nada, ¿no? Hay que tomar en cuenta justamente las formaciones culturales, políticas y sociales. Y justamente con esto, ¿cómo no? Atraemos al grande del discurso desde esta perspectiva, que es Van Dijk, que dice, vean ustedes, si pretendiéramos explicar qué es el discurso, no nos bastaría analizar su estructura interna, las acciones que se desarrollan o las operaciones cognitivas involucradas en el uso del lenguaje. Claro, nos quedaríamos cortos. Para hacerlo, debemos dar cuenta del discurso como acción social dentro de un marco de comprensión, comunicación e interacción que a su vez forma parte de estructuras y procesos socioculturales más amplios. Vean, o sea, esta visión del discurso es glotopolítica también. Y así hay que entender entonces el discurso. Y así entendí yo los diccionarios, porque para mí los diccionarios son discursos, y no es que lo diga yo, esto yo lo tomo de Daniela Lauría, justamente entendiendo el discurso como lo entendía Cousteau, que tiene que ser tanto lingüístico como histórico al mismo tiempo. Y al ser histórico no puede no ser político.
Y aquí nos vamos acercando en esta dinámica del discurso, del diccionario, el discurso, desde una perspectiva glotopolítica, a otro concepto fundamental dentro del quehacer glotopolítico, y es el de la ideología, ¿no? Acá bueno, definiciones de ideología. Yo trabajé mucho, y no sé cómo estará ahora en teoría literaria, pero cuando yo estudié literatura, yo tuve como maestro a David Wallace. Y David Wallace, y de hecho escribí mi tesis con él, la tesis de literatura. Y de hecho mi seminario de grado se basó, y esto fue el año 2000, eh, se basó en dar una definición de ideología. Y estudiamos diferentes maneras de entender la ideología y cómo se define. ¿Por qué? Porque justamente el acto, ¿no?, del texto es ideología pura. Entonces, para mí también fue muy divertido porque todo esto para mí formaba parte de la teoría literaria. Nunca lo vi dentro de la lingüística cuando estudié pregrado ni posgrado, y vengo a reencontrarme con el concepto de ideología justamente cuando empiezo a trabajar con la óptica glotopolítica. Ojo, que no significa que no viera ideología en todo acto lingüístico, uno la ve, ¿no? Pero no dentro de los objetos de estudio. Entonces, claro, me acuerdo perfecto, yo ya estaba estudiando mi doctorado en España, cuando un día en el Messenger de Facebook, Daniela Lauría me escribe, esto fue el año 2012, y me dice: Sole, tenemos a un nuevo maestro que está trabajando con glotopolítica, pero que justamente vive en Manhattan porque trabaja en Manhattan, trabaja en CUNY. Se llama José del Valle y me voy a hacer una estancia con él. Y la Daniela se fue en 2013. Claro, siguieron los vasos comunicantes. José del Valle se contacta con Elvira Narvajar, ¿no? José del Valle estaba por su cuenta, ¿no?, desde la sociolingüística crítica. Desde la sociolingüística crítica pasa a la glotopolítica, pero desde la línea anglosajona, y se entera que hay una escuela en Hispanoamérica, en Buenos Aires, que también está trabajando con glotopolítica, pero desde la línea francesa. Vean ustedes cómo se van uniendo las escuelas. Y claro, Daniela estuvo el 2013 de estancia, y yo me voy a conocer a José y hacer una estancia, pero pequeñita. Fue más que nada conocerlos y mostrarles lo que estaba estudiando el 2014, ¿no? ¿Por qué cito ahora a José? Porque justamente es él el que desarrolló por mucho tiempo la noción de ideología dentro del quehacer glotopolítico. Pero bueno, retrocedemos un poquito antes con Van Dijk, que también encuentra obviamente la ideología en el discurso, ¿cómo no? Es que era de esperarlo, que justamente esa fue la línea que yo venía, pero cuando estaba en teoría literaria, cuando estudiaba literatura. Vean ustedes, creencias generales, conocimiento, opiniones, valores, criterios de verdad, etcétera, de sociedades enteras o de culturas. Esta es la visión de Van Dijk, pues la idea es ver, como les decía, más posiciones de ideologías, y en este caso, un concepto específico para el quehacer glotopolítico y para el trabajo desde una línea lingüística que es justamente el de ideología lingüística. Entonces, con ello, topamos justamente con lo que yo estudiaba y reflexionaba con Wallace, pero cuando estaba, ojo, en literatura. Vean ustedes cómo se conectan las cosas. Muchas veces nosotros parcelamos y separamos los saberes, más que nada los procesos formativos. O sea, soy de literatura, no me gusta la lingüística; soy de lingüística, no me gusta la literatura; o soy de literatura, pero lo mío es la poesía o la narrativa; lo mío es la literatura chilena; o soy de lingüística y lo mío es la gramática, no me interesa otra cosa. Pero luego, cuando uno
se pone a estudiar como loco, ¿no? Y dedica el tiempo al estudio, como es mi caso. Yo siempre digo que yo soy una estudiante eterna, sigo estudiando, no voy a parar nunca de estudiar. Bueno, enseño también, pero para enseñar hay que estudiar. Yo siempre sospecho mucho de la gente que improvisa cuando tiene que enseñar. Cuando tienes que preparar una clase te tienes que estudiar la materia de nuevo e ir incluyendo cosas. O sea, sigue siendo un estudiante, pero un estudiante que traspasa su saber. Pero bueno, es interesante esto porque, claro, yo estaba en ese momento, todavía me acuerdo, año 2000, en mi seminario de grado con Wallace, en ese momento mi profesor guía. Yo estaba, y es muy loco, me van a creer que también estaba con Chile y el siglo XIX, me pena el Chile con el siglo XIX, pero era justamente para trabajar con el modernismo en Chile. No era que yo quisiera trabajar con el modernismo en Chile, pero como es Wallace, no sé acá los que lo han tenido como profe, yo quería trabajar con Huidobro, quería trabajar con un libro que publicó al mismo tiempo que Altazor, que se llama Temblor de Cielo, pero claro, Wallace me decía, para poder entender bien Huidobro y las vanguardias en Chile, tienes que conocer muy bien el estadio anterior. Y yo decía, pero que el estadio anterior es el modernismo, ¿y qué es el modernismo? Bueno, me detuve ahí, estuve 9 meses en ello, hasta el punto que al final mi tesis fue eso, se llama Modernismo en Chile, porque claro, uno dice, no, no hay modernismo en Chile, uno siempre piensa, no sé, Darío, una primera fase de Lugones, qué sé yo, entre tantos otros, pero, pero nada, fue así. Y en ello, ¿por qué le estoy dando esta lata? Porque justo en ese preciso momento, en las clases del seminario de grado con Wallace, se llegaba a la misma conclusión de Blomer. Blomer es uno de los grandes intelectuales que ha traído de una manera concisa el concepto de ideología a la lingüística. A pocos términos se les ha hecho tan poca justicia en el mundo académico como al de ideología. En cuanto uno se adentra en el terreno del estudio de la ideología, se encuentra con un pantano de definiciones contradictorias, aproximaciones considerablemente diferentes y enormes polémicas en torno a los términos, los fenómenos y los modos de análisis. Esto hace, a mi juicio, más que abrumarme, interesa, ¿cierto? O sea, ¿por qué? ¿Por qué hay ahí un terreno, una tierra de nadie en relación con el concepto de ideología? Bueno, ahí tenemos al José, que yo lo quiero mucho, ¿no? José del Valle, entonces, ¿qué hace? Propone una definición de ideología lingüística para ser justamente aplicada a la dinámica glotopolítica, ¿no? ¿Y cómo se entiende? Las ideologías, porque se pluralizan, hay que pluralizarlas, son ideologías. No hay una sola, hay muchísimas, ¿no? Ideas que articulan nociones del lenguaje, nociones de las lenguas, el habla y o la comunicación con formaciones políticas y o sociales específicas, ¿no? Analicemos bien esto. Ideas, ¿no? Ideas que de alguna manera uno tiene en relación con el lenguaje, con las lenguas, con el habla, con la comunicación, con formaciones culturales y políticas y o sociales específicas. Y ahí está el quid. ¿Cuáles son esas ideas? Y vean ustedes, tenemos que partir por nosotros mismos. Y eso es lo interesante de la glotopolítica. Me acuerdo que José, en su clase, él también obviamente dio clases en el verano, en este curso que hicimos, en esta escuela de verano. Él ya estaba revisitándose muchas cosas que de alguna manera él ya había establecido o propuesto, definido, estaba de alguna manera volviendo nuevamente de una forma muy crítica con él mismo, con ciertas nociones. Entonces también esa es la idea. O sea, que tenemos que de alguna forma detenernos y pensar
siempre en estas nociones que podemos tener del lenguaje, qué nociones, las que sean, vean ustedes, esto es infinito, de las lenguas. Pongo un ejemplo, eh, la división sociolingüística clásica, que el otro día leí una crítica muy buena de una colega mía, de la Angie Tironi, que es de lingüística inglesa, que, claro, tiró una crítica maravillosa en su Facebook el otro día en relación a la estructuración clásica sociolingüística, por ejemplo, de Rabanales, en relación a lo culto, inculto, formal, informal. Y concluye, ¿no?, con una visión muy crítica, nada más elitista que esto. Claro, me llegó a mí el guante. ¿Por qué? Porque justamente en una de las partes de mi tesis, justo la destinada al español de Chile, yo utilizo esta clasificación. Y utilizo esta clasificación porque Rabanales, en 1992, publicó un estudio interesantísimo, muy conciso, muy práctico, justamente del habla de Santiago de Chile, desde esta perspectiva. Y yo luego no he vuelto a encontrar una radiografía, porque es una verdadera radiografía de esto, que luego tú la vuelves a ver. Yo siempre la muestro, la trabajo, por ejemplo, con la gente que está haciendo el diplomado de español como segunda lengua, para historia de la lengua, la utilizo con los alumnos de posgrado, de máster también de historia de la lengua, centrados sobre todo en Hispanoamérica y en Chile. ¿Por qué? Porque tú vuelves a esto que es de 1992 y puedes seguir viendo elementos o reordenarlos o revisitarlos, pero claro, digo, chuta, o sea, mi idea en relación a un aspecto sociolingüístico de mi lengua está absolutamente obsoleta. Esto hace 4 días atrás, ¿no? Yo siempre también he sido muy crítica en relación a esa postura, pero vean ustedes, tenemos que estar siempre cuestionándonos y siempre revisitándonos en relación a ciertas ideas, ¿no?, y actitudes que nos rondan. Con el habla, que lo puse el otro día y causó tanta gracia, estaba en una reunión con pregrado central. Estábamos en un taller, justamente un taller para jefes y coordinadores de carrera, para cosas de Zoom y todo, para evaluaciones, qué sé yo. Y claro, hay una especialista chilena utilizaba la segunda del plural, vosotros, vosotras, y yo, pero ¿qué es esto? Claro, es una absoluta actitud, una actitud mía absolutamente negativa. ¿Por qué? ¿No? Entonces, tenemos que estar siempre cuestionándonos, pero luego también siempre revisitando ciertos conceptos, ¿no? Entonces, todo esto, justamente en relación con formaciones culturales, políticas y sociales específicas. Bueno, José del Valle, para llegar a esta definición sintética, que ahora, si mal no recuerdo, la está también él mismo revisitando, y eso también es lo entretenido, uno está siempre volviendo, ¿no?, a lo suyo, volviendo a lo suyo, decir, chuta, qué bien, qué mal, oh, esto lo escribí yo, wow, así, o no, qué vergüenza. Bueno, sucede lo mismo, ¿no?, con estas concepciones. Bueno, José del Valle tomó 2 lineamientos para trabajar con el concepto de ideología. Por un lado, ¿no?, las concepciones más clásicas, como les decía, Blomer fue uno de los que trabajó por primera vez, no por primera vez, pero de alguna manera reinstalarlo y revisitarlo en las publicaciones más actuales, y dice, ¿no?, eso, revisitarlo y reformularlo y clasificarlo. Eso es lo que hizo, ese es el gran aporte de Blomer. No es que haya sido el primero, o sea, a lo largo de prácticamente todo el siglo XX se ha ido estudiando la ideología, sobre todo desde las escuelas eh, filosóficas, ¿no?, sociológicas, ¿no?, más clásicas, qué sé yo, la escuela de Frankfurt, Althusser, qué sé yo.
Bueno, el concepto de ideología, entonces, se clasifica, esta es la concepción más clásica, se clasifica en dos grandes categorías. Una categoría que se localiza explícitamente en las representaciones simbólicas que constituyen la ideología, así como sus funciones y sus agentes culturales, políticos o sociales que las adoptan y promueven, ¿no? O sea, vean ustedes las representaciones que existen desde arriba, desde abajo, desde la élite, ¿no? Desde una comunidad, etcétera, etcétera. Y la otra categoría se entiende como el sentido común, es decir, como las percepciones normales que se tienen del mundo como sistema, las actividades naturalizadas que se basan en las relaciones sociales, así como estructuras y patrones que refuerzan ese sentido común. Vean ustedes que esta es súper delicada, que va mucho de la mano con la antropología, porque muchas veces lo que para nosotros está sentado, quizás para otra comunidad no lo está, o muchas veces hay algo que está absolutamente sentado, ¿no? Pero llegado el momento puede hacer crisis, genera una crisis, se establece como una anomalía y se revisita. Por ejemplo, lo que ha sucedido en los últimos años con los feminismos, ¿no? Que es una maravilla. Bueno, eso por un lado, y por otro lado está esta definición clásica, ¿no? Que es la de uno de nuestros locos favoritos, ¿no? Althusser, sistema que posee su lógica y rigor propio, de representaciones, sean imágenes, mitos, ideas o conceptos según los casos, dotadas de una existencia y de un papel históricos en el seno de una sociedad dada. Bueno, entonces, ¿qué hizo Del Valle? Fundió estas concepciones para proponer esta sintética que les acabo de mostrar. Y por último, para ir cerrando, podría haber seguido, pero tampoco me quiero alargar mucho más, porque sé que es fin de semestre, fin de año, estamos agotados, y esto realmente es un poquillo denso, pero lo que les quería mostrar en cierta medida son algunas de las herramientas que se pueden utilizar, ¿no? Conceptos que se pueden utilizar para el trabajo glotopolítico. Uno de ellos es justamente, ya teniendo claro lo que es ideología lingüística, de dónde provienen estas ideologías lingüísticas, cómo se entienden, cómo se funden y cómo se traducen entonces a lo estrictamente lingüístico para la aplicación glotopolítica, el concepto de ideologema. ¿Y qué es el concepto de ideologema? Ideologema es un concepto formulado por Angenot, ¿no? Que es el señor que tenemos acá. Esto para el análisis discursivo, ¿no? Desde una perspectiva, en este caso, glotopolítica. El ideologema es la representación en la ideología de un sujeto de una práctica, una experiencia, un sentimiento social. El ideologema articula los contenidos de la conciencia social, posibilitando su circulación, su comunicación y su manifestación discursiva en, por ejemplo, las obras literarias. Ese es un ejemplo, porque podemos encontrar ideologemas en el discurso político, en el discurso periodístico. Podemos analizar una obra a partir de ideologemas, ¿no? Es decir, de prácticas, de experiencias, de sentimientos sociales. Bueno, ¿yo qué hice con los prólogos de los diccionarios publicados en Hispanoamérica entre el siglo XIX y parte del siglo XX? Esto lo hice en el primer capítulo de mi tesis doctoral. Utilicé ideologemas. Entonces este es un ejemplito y con esto termino la clase. Descubrí, como les comentaba, comparando estos prólogos de diccionarios y viendo que había, de alguna manera, estas ideas comunes, que había justamente estas representaciones, ¿no? De prácticas, de sentimientos sociales, fui organizando ideologemas. Y uno de ellos es este, ¿no? Una nación se define por la posesión de una lengua determinada. Esto
lo fui encontrando con diferentes palabras, con diferentes formulaciones, de manera directa, de manera indirecta, en gran parte de estos prólogos. Entonces, y vean ustedes que va de la mano con el proyecto de Estado-Nación, el proyecto de Estado-Nación en Hispanoamérica, ¿no? Un proyecto que va de la mano de una élite, ¿no? Élite que está dentro, ¿no? del poder, ¿no? Gobernando. Son las instancias en donde se elige la lengua oficial, son instancias en donde se generan las dinámicas de estandarización, entre ellas la codificación, la normativización, la medialización, etcétera, etcétera. Claro, dentro de ello, entonces, una nación debe manejar una lengua, pero la debe manejar bien. Una comunidad debe conocer bien su lengua. Entonces ahí está la reflexión. Esa lengua hay que conocerla, tanto sus elementos generales como sus elementos característicos. Y ya luego viene la actitud negativa. Hablamos mal, y ahí viene la línea de Bello, ¿se acuerdan que lo hablaba en el taller anterior? Hablamos mal, tenemos que hablar mejor, tenemos que regirnos por lo que dice la Real Academia, o no, ¿no? Entonces, claro, en todos estos ejemplos que ven acá, por ejemplo, Sotomayor no fue autor de un diccionario, fue autor de un opúsculo interesantísimo que presentó en la Universidad de Chile, justamente argumentando por qué se tiene que publicar un diccionario en Chile. Es interesantísimo, al final no se hizo nada. Hay un estudio muy bueno de Darío Rojas sobre este opúsculo de Sotomayor. Entonces, vean, en relación con este ideologema, ¿no? ¿Qué mayor atraso, qué odio más ciego, qué imbecilidad más vergonzosa que romper con la tradición literaria del idioma, que es parte de nuestra existencia y monumento de nuestra vida intelectual, y lleva en sí los caracteres y dotes de antigüedad, doctrina, riqueza, propiedad, finura, etcétera, que le dan la forma y fisonomía de un gran idioma y le tiene predispuesto para el más alto grado de cultura? O sea, ¿cuál es la posición aquí? No hay que romper con España. Hay que continuar con este vínculo y con la tradición de esta lengua, ¿no? Con la historia de esta lengua. Vean, entonces, claro, la idea es mantenerla y para mantenerla hay que conocerla bien. El segundo ejemplo de Aníbal Echeverría y Reyes es el tercer autor de un diccionario publicado en Chile. Es un diccionario relativamente descriptivo. Y vean ustedes en el estudio preliminar lo que dice. Porque dar a conocer en detalle las diversas voces proferidas constantemente en una determinada región exige fidelidad completa de exposición. Esto es, no omitir ninguna y precisar su significado. Vean acá, esto se funde con la idea del diccionario y la relevancia del diccionario. ¿Y cuál es la relevancia del diccionario? Dar a conocer en detalle las voces usadas en Chile. Es otra actitud, es otra manera, ¿no? de conocer la lengua. Garzón, Tobías Garzón fue uno de los grandes, de hecho es el autor del diccionario que a mí en lo personal más me interesa de todo este grupo de diccionarios publicados en Hispanoamérica. Él publicó este diccionario en Argentina en 1910, dentro del contexto del centenario. Y vean lo que dice en el estudio preliminar. ¿Será posible, me decía, que este idioma nuestro, nacional, castellano por su índole analógica y sintáctica y casi en su totalidad por sus elementos prosódicos y ortográficos, pero cada día más distinto del que se habla en la península, por su vocabulario o expresión de las ideas madres, carezca de un diccionario propio que registre las palabras, frases y modismos usados en la República Argentina y que no están incluidos en el diccionario de la Academia, o que si lo están no tienen el significado que nosotros les damos? Vean qué interesante, porque acá es otra postura, él redactó, o sea, a diferencia de Sotomayor, que se quedó en las intenciones, él redactó un diccionario pensando en los argentinos, un diccionario del español de la Argentina, justamente consciente de ello, que el español de la Argentina no está bien reflejado en el diccionario de la Real Academia Española. Entonces lo que él hace es redactar un diccionario. Les aconsejo que lo busquen porque es buenísimo este diccionario.
Y por último, otro, Román es un sacerdote diocesano chileno que publicó entre 1901 y 1918 también un diccionario en Chile. Es el cura, que no sé, los que son amigos míos en las redes sociales saben que yo llevo años con el cura porque fue justamente el diccionario que yo trabajé monográficamente en mi tesis, sobre todo en el segundo y en el tercer capítulo de mi tesis. Y el que dice, esto lo dice en el prólogo del último volumen: en efecto, no hay mejor museo para conocer el ingenio y habilidad de un pueblo, su índole y sus costumbres, sus tendencias y hasta sus vicios, que la lengua misma que habla, como que en ella quedan cristalizadas sus ocurrencias y genialidades, sus pesares y alegrías, sus equívocos, todo lo que brota de su magín malicioso y pronuncian sus limpios o empecatados, no sé si lo creí bien, labios, empecatados, qué raro. Pero vean también, de alguna manera, conocer a una comunidad lingüística a partir de un diccionario o de alguna manera utilizar el diccionario para esa finalidad, justamente para trabajar con este ideologema. Bueno, vamos a quedar hasta aquí. No sé si hay alguna duda. Hoy día somos poquitos, pero me imagino que debe ser porque estamos agotadísimos todos. De hecho, yo les cuento, yo me desaparezco por 2 semanas. Tuve que pedir ahí mis días administrativos porque estoy agotadísima. Así que nada, trabajo hasta mañana. Así que nada, me imagino que por eso también el bajo aforo, pero no sé si hay alguna reflexión, alguna pregunta, ¿no? Entonces, si les parece, quedamos hasta aquí. Voy a pararle.